penalizaciones, perdón, sí, ponderar negativamente las variables artificiales con un valor menos m para que saliera fuera esas variables de la base. Es el método de las penalizaciones, ponderando las variables, como he dicho antes, artificiales con un valor muy grande, muy negativo. Y ahora vamos a ver el método de las dos fases. Sirve para lo mismo, para resolver problemas cuando tenemos variables artificiales. Porque cuando queremos hacer una implementación, a utilizar el método de las penalizaciones con un valor menos m puede dar problemas, porque el menos ms no lo podemos meter como un parámetro, lo tendríamos que meter como un valor concreto. Entonces podemos darle un valor muy grande, con lo cual podemos producir errores de redondeo si el valor es demasiado grande, y si el valor es demasiado pequeño puede ocurrir que no sea lo suficientemente grande para que esas variables salgan de la base y permanezcan dentro de la base, dando lugar a soluciones que son infactibles cuando verdaderamente es factible el problema. Entonces surge este segundo método, que es el método de las dos fases. Como su nombre indica, consta de dos fases. En la fase 1, lo que vamos a hacer primero es resolver un problema donde tan solo consideremos las variables artificiales, y para eso lo que hacemos es considerar como función objetivo artificial las variables artificiales con valor menos 1. Es decir, tan solo consideramos en la función objetivo las variables artificiales y le damos el coeficiente menos 1. Intentamos maximizar esa función objetivo. Es una función objetivo artificial porque lo que hemos hecho es introducirla en la fase 1 para intentar ver si esas variables pueden tomar todas el valor 0. Si todas toman el valor 0, es decir, que al final se alcanza el óptimo en el 0, es porque hay una solución factible para el problema, y en caso de que no se alcance, sabemos ya que el problema es infactible. Entonces, en el supuesto de que alcancemos el valor 0, pasaríamos a la segunda fase. En la segunda fase, lo que hacemos es volver a nuestra función objetivo inicial y quitamos todas las columnas correspondientes a variables artificiales y calculamos de nuevo los indicadores con la nueva función objetivo. El algoritmo sería, como indicado, lo primero que hacemos es escribir el problema en forma estándar de maximización y considerando en la fase 1 todas las variables artificiales con coeficiente menos 1. Resolvemos el problema. Si llegamos a que todos los indicadores son mayor o igual que 0, la fase 1 ha terminado. Si hay variables artificiales dentro de la base, o lo que es lo mismo que la función objetivo, no se ha llegado a 0, entonces el problema es infactible. En el caso de que todas las variables artificiales hayan salido y por lo tanto la función objetivo sea 0, pasamos a la fase 2. En la fase 2 lo que hacemos es utilizar la tabla del simples que teníamos anteriormente, y ahora lo que consideramos la nueva función objetivo, calculamos de nuevo los indicadores y aplicamos el simple. Si todos los indicadores son mayor o igual que 0, hemos terminado, hemos alcanzado la solución óptima, y en el supuesto de que haya algún indicador negativo, aplicamos el método de los simples. Lo vemos con un ejemplo que es como mejor se ve. Intentamos resolver este problema con el método de las dos fases. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que hay que hacer es considerar la fase 1 y, bueno, primero pasarlo a la forma estándar, lógicamente. Si pasáramos este problema a forma estándar de maximización, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Os recuerdo lo que habría que hacer. Si está en minimizar, como quiero pasar a maximizar, lo primero que tengo que hacer es cambiar de minimizar a maximizar. ¿Me estáis siguiendo? Entonces lo que tenemos que hacer es maximizar, y ahora lo que hacemos es cambiar de signo. En lugar de z consideramos z',
y la función objetivo que diría pues menos x1, menos x2, menos 4x3. ¿De acuerdo? Y pasamos las restricciones que sean de mayor o igual, las pasamos a igualdades, con lo cual aquí lo que hay que meter es una variable de holgura, la menos x4, y sumarle una variable artificial, la x5. Entonces os recuerdo que variables de holgura sería la x4, variable artificial por ahora, la variable x5. Y de esa forma hemos transformado la restricción de mayor o igual en una igualdad. Con la segunda restricción, pues para obtener la matriz identidad inicial, lo que hacemos es sumarle una variable artificial, que sería la x4, perdón, la x6, y sería otra variable artificial. Con eso ya pasamos a formato estándar. ¿De acuerdo? Entonces, este problema tenemos variables artificiales, por lo tanto, forma de resolverlo, o podemos utilizar el método de las penalizaciones, que es el método que vimos el lunes, o podemos aplicar el método de las dos fases. Entonces, en el método de las dos fases, lo primero que hacemos es, en la fase 1, considerar solo las variables artificiales, la 4 y la 5 y la 6, perdón. Y consideramos como función objetivo las variables artificiales con coeficiente menos 1. Y resolvemos el problema aplicando el método de simples. Entonces, si utilizamos el método de las penalizaciones, nos quedaría de esta forma. Recordar, a la 5 y a la 6 le hemos dado el valor menos m, pero vamos a utilizar el método de las dos fases. Por lo tanto, en lugar de penalizar con el coste menos m, lo que hacemos es considerar una función objetivo artificial, que es a las variables 5 y 6, que eran nuestras variables artificiales, le damos un coeficiente de menos 1 y resolvemos el mismo problema de antes, solo que ahora con esta función objetivo, maximizar menos x5 menos x6, porque la variable x5 y x6 son las variables que son artificiales. Resolvemos mediante el método de los simples, y ya sabéis, el método de los simples, lo que hay que hacer es en forma tabular. Aquí tenemos los coeficientes, el 1, 2, 1, 2, menos 1, menos 1, 1, 0. ¿De acuerdo? Sería la primera restricción igual a 20. La segunda sería 3, 0, porque no hay coeficiente en la x2. El 1 de la x3. En x4, como no hay coeficiente, 0. El de la x5 es 0. El de la x6 es 1, igual a 14. ¿De acuerdo? Y ahora la función objetivo, os recuerdo que en las dos fases lo que hacemos es, en lugar de utilizar esta función objetivo, que es la que utilizábamos en el método de las penalizaciones, tan solo consideramos las dos variables artificiales, la 5 y la 6. Y las penalizamos con valor menos 1 y menos 1. Calculamos los indicadores. Los indicadores se calculan, como sabéis, multiplicando los coeficientes básicos por las columnas y le restamos el de arriba. Menos 1 por 1, menos 1 por 3, sale menos 4. Menos 1 por 2, por menos 1 por 0, menos 0, sale menos 2. Menos 1 por menos 1, menos 1 por 1, menos 0, sale 0. Menos 1 por menos 1, menos 1 por 0, menos 0 sale 1, y así sucesivamente. ¿Este cuadro, esta tabla, es óptima? No. ¿Por qué? Porque hay indicadores negativos. Con que hubiera uno, ya diríamos que la tabla no es óptima, pero hay concretamente dos indicadores negativos, este y este. ¿Cuál cogemos según el método de los simples? El más negativo. En este caso, menos 4. Por lo tanto, ¿cuál es la variable que va a entrar? La x1.
¿Cuál es la variable que va a salir? Pues aplicamos el método de los simples. 20 entre 1 y 14 entre 3. 20 entre 1 es 20, 14 entre 3 es 4 y pico. Por lo tanto, ¿cuál es el mínimo? 14 entre 3. Por lo tanto, ¿cuál es la variable que va a salir? La 6. Es decir, ¿el pivote cuál es? El 3. ¿De acuerdo? Variable que entra, la 1 en lugar de la 6. Esta es la variable que va a entrar aquí. ¿Cuál sería el siguiente cuadro? O siguiente tabla. Pues hemos sustituido la x6 por x1 y construimos la nueva tabla. Os recuerdo cómo se construía la nueva tabla. Para construir la nueva tabla lo que hacíamos es la fila indicador, la dividíamos entre el indicador 3 entre 3, 1, 0 entre 3, 0, 1 entre 3, un tercio, 0 entre 3, 0 y así sucesivamente. La columna pivote se completaba de ceros. ¿Y el resto de valores cómo se calculaba? Por ejemplo, este 2, pues sería 2 menos 1 por 0 partido por 3, 2. Este valor, el que vaya aquí, sería menos 1 por 1 partido por 3, que es menos 4 tercios. Y así todos los demás. ¿Esta tabla es óptima? No. ¿Por qué? Porque hay un indicador negativo. Por lo tanto, la variable que va a entrar es la 2. La variable que sale, ¿cuál será? La variable que sale es la que dé el mínimo. Mínimo entre 46 tercios, entre 2 y ya está. ¿Por qué? Porque esto es 0. Entonces no se puede hacer el mínimo, no se puede dividir 14 tercios entre 0. Por lo tanto, claramente la variable que sale, en este caso, es la 5. Entra la 2 y sale la 5. Y volvemos a aplicar el simples. Obtenemos la nueva tabla. Con lo cual, la nueva tabla lo que nos está diciendo es que todos los indicadores son mayor o igual que 0. Y además, la función objetivo vale 0. Es decir, hemos llegado al final de la primera fase. ¿Por qué? Porque el indicador es 0 y además todas las variables artificiales, recordar que las variables artificiales son la 5 y la 6. Por lo tanto, la 5 y la 6 no están en la base, la función objetivo es 0, hemos terminado la primera fase. ¿Qué es lo que se hace ahora para entrar en la segunda fase? Pues quitamos todas las columnas de las variables artificiales que no están en la base. Es decir, la columna de la 5 y de la 6 la eliminamos. ¿Por qué? Porque no está en la base, por lo tanto en la siguiente tabla no la vamos a considerar en la fase 2. Y la tabla sí permanece igual, excepto los indicadores. ¿Por qué? Porque estos indicadores eran correspondientes a la función objetivo artificial que habíamos considerado, la de menos x5, menos x6. Pero ahora volvemos en la fase 2 a nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo, recordar que era menos x1, menos x2, menos 4x3. Con lo cual, volvemos a esa función objetivo y calculamos ahora los indicadores para esa nueva función objetivo. Calculamos los indicadores. Entonces, ahora recordar que los coeficientes eran menos 1, menos 1, menos 4. Menos 1, menos 1, menos 4. Y ahora ya no tenemos variables artificiales, las hemos quitado, la 5 y la 6. La de x1 el coeficiente es menos 1, la del x2 el coeficiente es menos 1. Y ahora volvemos a calcular estos nuevos indicadores. Calculamos de nuevo los indicadores. Menos 1 por 0, menos 1 por 1, menos menos 1, 0. Menos 1 por 1, menos 1 por 0, menos menos 1, 0.
menos 1 por menos 2 tercios, menos 1 por 1 tercio, menos 4, 13 tercios y así sucesivamente. Es decir, lo único que hemos calculado nuevo es la fila indicador. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a aplicar el método del simples. Todos los indicadores son mayor o igual que 0. Eso que nos está diciendo que esta solución es óptima, que hemos terminado. ¿Cuál es la solución óptima? X1 valiendo 14 tercios, X2 valiendo 23 tercios, y el resto de variables, la X3 vale 0, la X4 vale 0, porque son variables que no están en la base. Y la función objetivo, menos 37 tercios. ¿De acuerdo? La verdadera función objetivo, recordar que lo primero que hicimos es cambiar de minimizar a maximizar. Por lo tanto, aquí, como hemos resuelto el problema de maximizar, el valor que nos ha salido es menos 37 tercios. Pero nuestra verdadera función objetivo era la de minimizar, que en este caso es 37 tercios. ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Y aquí termina la segunda fase, porque ha terminado el método de simples. Entonces, en realidad lo que se hace es resolver el problema en dos fases. En la primera fase, lo que resolvemos es un problema con una función objetivo artificial, que es considerar todas las variables artificiales, 6, 2, 2, con coeficientes menos 1, y se resuelve aplicando el método de los simples, que ya sabemos cómo es. Una vez que lleguemos al valor 0, hemos terminado la fase 1. Si aquí no hubiéramos llegado a 0, es porque aquí habría una variable artificial con valor mayor que 0. Por lo tanto, el problema es infactible y hemos terminado también. En este caso, en el caso de que todos sean mayor o igual que 0 y esto sea 0, los indicadores, y la función objetivo 0, lo que hacemos es empezar la fase 2. Y la fase 2 lo que hacemos es calcular de nuevo los indicadores, pero con nuestra función objetivo inicial. Calculamos los indicadores, si son todos mayor o igual que 0, hemos terminado. Si hay alguno negativo, aplicaríamos el método de los simples. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Qué método utilizar? Si no nos dicen nada, podemos utilizar cualquiera de los dos. Generalmente el método de las dos fases es el que suele estar implementado por el problema de la M, porque dependiendo del problema, la M hay que darle un valor. El parámetro, si lo hacemos a mano, podemos utilizar cualquiera de los dos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, continuamos. Aspectos computacionales y otros métodos. Bien, vamos a ver el algoritmo del simple revisado. El algoritmo del simple revisado es el que verdaderamente hay que implementar si vamos a utilizar un software. Si vamos a implementar el algoritmo. ¿Por qué? Porque tan solo calcula aquello que es necesario calcular. Sin embargo, si lo queremos resolver a mano, el algoritmo del simple revisado, aunque es lo mismo que el simple, es más complejo porque hay que tener muy claro en cada momento qué es lo que se está calculando y para qué. Sin embargo, si lo implementamos, en realidad lo que, como vamos a ver, lo único que se calcula es aquello que se necesita para, no como en la tabla del simple. En la tabla del simple hacemos cálculos que luego no utilizamos para nada, pero es más fácil de recordar y más fácil de hacer. Vamos a ver en qué consiste el método del simple revisado. Recordar que el problema que estamos resolviendo es el problema en forma estándar de maximización. Siempre forma estándar de maximización. La función objetivo maximizar. Una función objetivo lineal. Todas las restricciones son de igualdad. Los elementos de la derecha mayor o igual que 0 y las variables todas mayor o igual que 0.
Entonces, ¿en qué consiste el método del simple revisado? El método del simple revisado, repito, lo que va a hacer es calcular únicamente aquello que sea necesario calcular. Entonces, lo primero que hay que calcular son los indicadores. Recordar que los indicadores, ZJ menos CJ, es lo que aparece en la tabla del simples en la parte inferior. Es decir, os recuerdo que los ZJ menos CJ son estos valores. ¿De acuerdo? Y eso lo necesitamos para ver si la solución es óptima o no. Entonces, ¿cómo se calculan estos valores? Los CB traspuesto por B a la menos 1 por A sub J menos CJ. Lo importante es que vayáis viendo que los CB traspuestos son estos. B a la menos 1 por A sub J son las columnas estas. Estos son los B a la menos 1 por A sub J, que en realidad son los I sub J. Y le restamos los C sub J. Pero ¿qué ocurre? Que si os dais cuenta, para cada base siempre se va a multiplicar el CB traspuesto por B a la menos 1 por cada una de las columnas. Entonces, podríamos hacer ese cálculo y almacenarlo, por ejemplo, como el vector S, que son los multiplicadores del simple. Es decir, estos valores, una vez que se calcule, para cada una de las columnas no hay que volver a calcularlo. Se calcula una vez y no hay que volver a hacer más cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, si a ese valor le llamamos S, los indicadores, ¿cómo se pueden calcular? Pues haciendo el S traspuesta por el A sub J, que es lo mismo que el Z sub J. Recordar que esto era el Z sub J, menos el C sub J, mayor o igual que 0. Estos son los indicadores. Si todos los indicadores son mayor o igual que 0, la solución es óptima. Hemos terminado. ¿Me estáis siguiendo? Pero lo hacemos de una forma más simplificada. ¿Por qué? Porque una vez que hemos calculado el S, que se calcula una sola vez, para todas las columnas, lo único que hay que hacer es multiplicar ese S por el A sub J menos C sub J. Si todos los indicadores son mayor o igual que 0, como indicaba el simples, hemos terminado y la solución es óptima. En el supuesto de que haya alguno negativo, pues se coge el más negativo. Y esa sería la columna pivote. Esa sería la variable que va a entrar. Entonces lo que tenemos que hacer es, supongamos que es la K, la columna K la que tiene el indicador K de aquí, el que tiene el valor más negativo. Entonces, ¿qué es lo que hay que calcular? Pues tan solo dos vectores. La nueva columna K, porque es la que vamos a comparar, y los elementos de la derecha, la X sub B. Calculamos esos dos valores multiplicándolos por la inversa de B, para luego calcular los cocientes de este vector con este vector. O sea, lo que estamos aquí haciendo, os recuerdo, para ver la analogía, hemos calculado el más negativo, por ejemplo en este caso, ya hemos determinado que la K en este caso vale 1, aquí la K en este caso vale 2, esa es la variable que va a entrar, y ahora lo que hacemos es calcular solo esta columna, porque el resto ya no nos hace falta, y esta columna. ¿Para qué? Para hacer luego las divisiones y ver cuál es el mínimo. Es decir, todo este cuadro, pues nos ahorramos el cálculo de todas estas columnas. ¿Queda claro? Calculamos los cocientes, el que nos dé el mínimo, lo que nos da es la variable de salida. Ya sabemos la variable de entrada, sabemos la variable de salida. Podemos calcular la nueva base. La nueva base se calcula sacando la variable que nos indica el simples y entrando la que nos indica el simple. ¿De acuerdo? Lo vemos en un ejemplo. ¿Alguna duda hasta aquí? Repito, el simple revisado es el mismo simples, solo que haciendo aquellos cálculos que son necesarios y evitando aquellos que sean innecesarios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aplicar el simple revisado a este problema.
El simple revisado tiene sentido o cuando tenemos las ideas muy claras, porque tan solo hacemos los cálculos que necesitamos, o en la implementación. Generalmente cuando lo hacemos a mano podemos cometer errores, pero en la tabla no, aunque hacemos cálculos que son innecesarios. Vamos a recordar para ver si entendemos bien el simples. El problema, ¿está en forma estándar de maximización? ¿Qué hay que hacer para pasarlo a forma estándar de maximización? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Añadir las variables auxiliares. Muy bien. Introducir las variables de holgura, las auxiliares, efectivamente. Para la primera restricción, lo primero que nos tenemos que fijar siempre es en si todas las variables son mayor o igual que 0. Si todas son mayor o igual que 0, por si hubiera alguna que es no restringida y la tenemos que descomponer en diferencia de 2 mayor o igual que 0. En este caso todas son mayor o igual que 0, no hay que hacer ningún cambio en las variables. Y lo único que tenemos dos restricciones del tipo menor o igual. Por lo tanto, lo que hacemos es sumar una variable de holgura, la x4. Si algo no lo entendéis, me lo indicáis. En la primera restricción, esa sería una variable de holgura. Pero x3 no sería mayor o igual que 0, ¿no? Muy bien, perdón, llevas razón. Muy bien visto. X3, pensaba que X1 y X2 son mayor o igual que 0, pero de X3 no se dice nada. Muy bien visto. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es que X3, escribirlo como diferencia de dos variables. Muy bien. Gracias. La escribimos como diferencia de dos variables que son mayor o igual que 0. Entonces lo que hacemos es, donde está x3, sustituimos x3 por la diferencia de estas dos variables. Es decir, aquí, en lugar de poner 3x3, lo que pondríamos es 3x3' menos 3x3 doble prima. ¿Ok? Y en la primera restricción, aquí tenemos el x3, entonces aquí habría que poner x3' menos x3 doble prima. Y luego le hemos sumado x4, variable de holgura. ¿Queda claro? Para la segunda restricción, pues de forma análoga, el 2x3 se transformaría en 2x3' menos 2x3 doble prima más una nueva variable que también es de holgura, la x5. ¿De acuerdo? Como no hay ninguna variable artificial, no hay que utilizar ni el método de las penalizaciones ni el método de las dos fases. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces comenzamos con la primera base. ¿Cuál es la primera base? Hemos metido variables de holgura, con la variable x4 y con la variable x5 obtenemos la matriz de identidad. Por lo tanto, la primera base que vamos a considerar, ¿cuál es? La identidad. ¿Queda claro? Entonces, calculamos la primera base, que es la identidad, correspondiente a las variables x4 y x5, que son nuestras variables de holgura.
En la función objetivo no aparece x4 o x5, es decir, en realidad es como si aquí tuviéramos más 0 por x4 y por eso sale un 0, no aparece, y aquí más 0x5. Con lo cual los coeficientes básicos de la variable x4 y x5 son el 0 y el 0. La inversa de la identidad vuelve a ser la identidad, con lo cual S, os recuerdo que S era CB traspuesta 0, 0 por B a la menos 1. Que es esta. Es decir, 0, 0 por 1, 0 es 0, 0, 0 por 0, 1 es 0. Esta es la que se va a repetir. Queda claro la S. ¿Va quedando claro hasta aquí? Calculamos los indicadores. Los indicadores es multiplicar S3, la S traspuesta, que es la que tenemos aquí, 0, 0, por la columna de A1, que es esta, 3, 1. A1 es 3, 1. Pero al ser esto 0, 0, al multiplicarlo por 3, 1, menos, estoy calculando el primero. ¿Cuánto vale C1? C1 vale 2. Por lo tanto, nos queda menos 2. ¿Queda claro? ¿Se entiende? El indicador 2, pues es el 0, 0, multiplicado por 2, 3, menos 1. Por eso sale menos 1. El indicador 3, 0, 0, por 1, 2, menos 3, nos sale menos 3. ¿Esta solución es óptima? No. ¿Por qué? Porque hay varios indicadores negativos. ¿Con qué indicador nos quedamos? Con el más negativo. ¿Cuál es la variable que va a entrar en la base? La variable x3. Entra x3. ¿Cuál es la variable que sale? Para calcular la variable que va a salir necesito dos cosas. La columna de la 3 y la columna de la solución básica. Es decir, tengo que calcular la xb y tengo que calcular el indicador, tengo que calcular la nueva columna 3, la I3. Pues los cálculos que voy a hacer. Para calcular la I3, la columna de la variable 3, lo que hago es multiplicar b a la menos 1 por a3. b a la menos 1 era la identidad, que en este caso es muy fácil. Lo multiplico por la a3, por la columna 3. Y me sale, como la identidad, 1, 2. Pero por otro lado, ¿qué necesito también? Lo que necesito también es la xb. Pero la xb, de nuevo, os recuerdo que era b a la menos 1, que es la identidad, por b. Es decir, la identidad por b es b. ¿B cuánto valía? 7, 8. Por lo tanto, para ver qué variable es la que sale, lo que hago es dividir 7 entre 1, 8 entre 2. El mínimo claramente es
7 o 4. Pues 4. Es decir, ¿cuál es la variable que sale? Me lo da este mínimo. Sale la X5, la segunda. ¿Queda claro? Entonces ahora, donde estaba la columna de la variable 5, pongo la de la 3 y la nueva base claramente es esta otra, que es la variable 4, que era la que teníamos antes, y antes aquí teníamos la 5, pero la 5 ha salido y en su lugar ha entrado la 3. Entonces la 3 es esta. Esta es la X3. Ya tenemos una nueva base. Ha salido la 5, entra la 3. Repetimos el proceso. Ahora, ¿cuáles son los coeficientes básicos? Pues los coeficientes de X4, que era 0, y el coeficiente de X3, que era 3. ¿De acuerdo? Calculamos la B a la menos 1 y calculamos la S. La S os recuerdo que era CB traspuesta, esto, traspuesto, por B a la menos 1. ¿Qué es esto? Nos sale este vector. Con lo cual, puedo calcular de nuevo los indicadores. ¿Forma de calcularlo? Pues si tenemos como variable básicas la 4 y la 3 y la 4, pues tenemos que calcular el indicador del 1, del 2 y del 5. Calculamos los indicadores. ¿Esta solución es óptima? No. ¿Por qué? Porque hay un indicador negativo. ¿Cuál es la variable que entra en la base? La que va a entrar. La X1. Si entra la X1, tiene que salir alguna de las variables. ¿Qué variable saldrá? ¿Qué es lo que tengo que calcular para ver qué variable va a salir? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Qué hay que hacer para calcular la variable que va a salir? Esta es una posible... Perdón. Multiplicamos la nueva B por... ¿Cómo, perdón? Por A1. Muy bien, muy bien. Lo que hacemos es calcular la columna I1, muy bien. Y la forma de calcular la columna I1, recordar que siempre es la B que estemos considerando, la inversa, por el A1. Muy bien. ¿Qué más tenemos que calcular? ¿Qué más tenemos que calcular? La XB para esta base, que es B a la menos 1 por B. Y luego lo que hacemos es los cocientes de los componentes de este vector entre los componentes de este vector y nos quedamos con el mínimo. El que nos dé el mínimo, esa es la variable de salida. Muy bien. Esta podría ser una pregunta de examen. Aparecer esto y preguntar, por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería el siguiente paso del simple revisado? Y sería calcular la I1, calcular la XB y los cocientes de XB entre I1. ¿Queda claro? Calculamos lo que hemos dicho. XB es esto. I1 es esto.
Y ahora lo que hay que hacer es los cocientes, 3 entre 5 medios, 3 entre 5 medios, 4 entre 1 medio, 4 entre 1 medio. El mínimo, ¿quién lo da? Claramente la primera variable. Es decir, la que sale es la x4, la primera de la base. Sale x4, entra x1. Es decir, en la base, donde estaba la x4, ahora va a estar la columna de la x1. Y esa es la nueva base. Es decir, ahora la base es x1, porque ha salido la x4, y por otro lado teníamos que era x3. Es decir, x1 y x3. ¿Cuáles son los coeficientes básicos? Por el coeficiente del 1, el 2, esto es C1, esto es C1 y esto es C3. ¿Queda claro? Pues de nuevo, calculamos los indicadores. ¿Cómo se calculan los indicadores? Decirme, ¿qué indicadores hay que calcular antes de ver los resultados? Esta es la forma de ver si lo estáis entendiendo o no. Bueno, lógicamente hacerlo. Pero, ¿cuáles serían ahora los indicadores? ¿Qué indicadores habría que calcular? ¿De qué variables? Pues si las variables básicas son la 1 y la 3, pues del resto de variables. De la 2, de la 4 y de la 5. ¿Cómo se calcularía, por ejemplo, el de la 2? ¿Cómo se calcularía el de la 2? ¿Alguien sabría decirme a qué es igual esto? No el resultado, sino cómo se calcularía. Primero hayas la S multiplicando CB por B a la menos 1. Muy bien. Sería la S traspuesta por la 2. Muy bien. Y menos el C2, que es el coeficiente de la función objetiva. Muy bien. Pues calculamos la S, que sería en este caso un quinto 7/5. Y calculamos los indicadores. Los indicadores, en este caso, salen 18/5, 1/5 y 7/5. ¿Qué significa eso? Que la solución es óptima. Si la solución es óptima, es que hemos terminado. ¿Por qué? Porque todos son mayor o igual que 0. ¿Cuál es la solución óptima? Pues la calculamos. La xb, recordad que siempre se calcula b a la menos 1 por b. Entonces, la x1 vale 1,2, la x3 vale 3,4. La función objetivo es 12,6. Y hemos terminado. Esta es la solución óptima. ¿Alguna pregunta? Si os dais cuenta, aquí tan solo hemos ido calculando lo que necesitábamos. Pero es el simples. Lo único es que calculamos solo la columna que nos interesa, hacemos los cocientes que nos interesan y calculamos hasta llegar a la optimalidad, que es cuando todos los indicadores sean mayor o igual que 0. No hay que hacer cálculos como se hacían en la tabla de simples, que muchas veces no los necesitamos para nada. La ventaja es que se hacen de forma siempre igual y es únicamente hacer cálculos. ¿Alguna duda? Una pregunta. Sí. El C2, C4 y C5, esos son los valores que tienen en la función objetivo, ¿no? No cambian nunca a lo largo de toda la... La C no. Ok. Es decir, volvemos al problema. Recordar siempre que esto es C1
y siempre va a ser 2. Este 1 es C2. Esto va a ser C3. El 3. El 0 C4. Y esto es el C5. Este va a ser siempre la columna A1. El 3 y el 1. Este siempre va a ser el A2. El 2 y el 3. Este va a ser el A3. El 1, 2. Y el A4 pues sería este y el A5 este. ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, y el B es este. Y por eso siempre escribimos maximizar. Siempre veréis esto escrito de forma resumida. C por X. Sujeto a. A por X. Igual a B. La matriz A es toda la matriz con las columnas A1, A2, A3, A4, etc. Y X siempre va a ser mayor o igual que 0. Por eso, aquí la X3 la tuvimos que descomponer en 2. Para que todas fueran mayor o igual que 0. Y esto es lo que se conoce forma estándar de maximización. ¿Qué es de dónde? Es de la forma que siempre hay que aplicar el método del simples. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Más? Bien, pues ya hemos terminado el método del simples con todas sus versiones. La eficiencia del método del simple. El método del simple generalmente funciona en problemas medianos y pequeños muy bien. Cuando son muy grandes, lo que puede tardar es mucho. Y problemas de redondeo es, como hemos indicado, con lo de la M, o si queremos ir comprobando si hay algún error, ver la diferencia que hay entre la B, que la B, recordar que era B por XB, menos B, e ir viendo si hay alguna diferencia, y si no, todo funciona perfectamente. Generalmente funciona sin ningún problema. De hecho, podría haber problemas teóricos de ciclado, si alguna de las soluciones es degenerada, si hay algún elemento de la derecha de la XB que es 0, pero generalmente eso no ocurre. En la práctica no se dan problemas de ciclo, con lo cual funciona bastante bien. ¿De qué depende que tarde más o menos en calcular las soluciones óptimas? Tener en cuenta que siempre hemos dicho que el número de soluciones que debe de visitar a lo sumo, en el peor de los casos, es n sobre m, siendo n el número de variables, m el número de restricciones. Pero que en la mayoría de los casos no hay que evaluar todas las soluciones. ¿Cuántas suele evaluar? Se sabe que más o menos el número de soluciones que debe de considerar o de analizar está entre m y 3 medio por m. Es decir, entre m y 1,5 por m. Por lo tanto, el método del simple es más sensible al número de restricciones, a m, que al número de de variables. Cuantas más restricciones, es más lento. Pero repito, el número de pasos está entre el número de restricciones y 1,5 por el número de restricciones. Se han intentado, si buscáis en la literatura, veréis que hay otros métodos como el método del elipsoide o el método del punto interior proyectado, que han intentado ver a ver si mejoraban el método del simples,
Pero aunque estos métodos son posteriores al método del simple, se ha demostrado que hoy por hoy el método del simple sigue siendo uno de los más eficientes. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien, pues ya acabamos con el método del simple, con lo cual ya sabemos hasta ahora modelizar un problema, o deberíamos de saberlo. Una vez que lo hemos modelizado, si es un modelo de programación lineal, deberíamos de saber resolverlo, utilizando bien el método del simple, o bien el método del simple revisado, que es el mismo método. Y en el caso de que haya variables artificiales, recordar que hay que utilizar o bien el método de las penalizaciones y luego el simples, que es penalizar las variables artificiales, no solo eso, o utilizar el método de las dos fases. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien, pues pasamos a las siguientes transparencias, que es dualidad, que las tengo. ¿Dónde las tengo? Aquí. ¿Lo estáis viendo? ¿Veis la de dualidad ahora? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Vale. Pues nada, vamos a ver lo de dualidad. El dual de un problema, vais a ver que son dos problemas que comparten cosas y por lo tanto el calcular el dual generalmente es porque puedo resolver cualquiera de los dos, el primario o el dual, y a partir de uno tengo la solución óptima del otro. Entonces la dualidad va a jugar un papel muy importante, incluso porque los valores de las variables duales tienen una interpretación económica en los problemas que vamos de programación lineal. Por lo tanto, la dualidad es, digamos, muy importante por lo que acabo de indicar, porque me va a permitir resolver un problema el que me resulte más sencillo de los dos. Principalmente esas son las dos grandes ventajas que tiene, y porque hay una interpretación económica de las variables, de los valores de las variables duales, como veremos en esta transparencia. Entonces, vamos a ver el problema dual en forma simétrica. Lo primero que vamos a ver es qué significa escribir un problema en forma simétrica. Hasta ahora hemos visto la forma estándar. Os recuerdo la forma estándar. La forma estándar es la que necesitamos para aplicar el método del simples. ¿De acuerdo? Y la forma de estándar la hemos escrito antes. Os la recuerdo aquí. Repito, es la forma estándar, no la simétrica. La que hemos visto hasta ahora es maximizar, una función objetivo, sujeto a unas restricciones, donde todas las restricciones van a ser igualdades, en la estándar, no confunda, y todas las variables han de ser mayor o igual que 0, y los elementos de la derecha mayor o igual que 0. Esta era la forma estándar. Ahora vamos a ver una segunda forma. La forma simétrica. La forma simétrica, el objetivo es de maximización, es lo mismo. Si queremos minimización, pues sería minimizar. Todas las restricciones, si son de maximizar, todas las restricciones tienen que ser menor o igual. Antes eran igualdades, ahora menor o igual. Y todas las variables son no negativas, eso coincide. La B no tiene por qué ser toda mayor o igual que 0 como era en la forma estándar. Repito, para que un problema esté escrito en forma simétrica de maximización, la función objetivo tiene que ser de maximizar, todas las restricciones menor o igual,
y todas las variables no negativas. Tiene que verificar esas tres cosas. Si en lugar de maximizar queremos forma simétrica de minimización, pues sería la función objetivo minimizar, todas las restricciones de mayor o igual y todas las variables no negativas. ¿Alguna duda? Entonces, ¿diferencia con la estándar? Pues que las igualdades son ahora de menor o igual, antes eran de igual, y los elementos de la derecha no tienen por qué ser mayor o igual que 0, pueden ser negativos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo escrito un problema en forma estándar de maximización, ¿cuál sería el dual? Vamos paso por paso. ¿Cómo se calcula el dual? El dual, si una función objetivo es maximizar, la otra es minimizar y viceversa. ¿De acuerdo? Los coeficientes de la función objetivo en una pasan a ser los elementos de la derecha de la otra. ¿Queda claro? Los coeficientes de la derecha de 1 pasan a ser los coeficientes de la función objetiva del otro y viceversa. Si uno tiene matriz A, el otro es la traspuesta de esa matriz. Cada variable va a dar lugar a una restricción en la otra y cada restricción da lugar a una variable en la otra. El de maximizar siempre va a tener restricciones de menor o igual porque va a ser forma estándar de maximización. Esto es forma estándar de maximización. Y este es forma estándar, la que acabamos de ver, de minimización. Entonces, repito, la función objetivo de uno pasa a ser los elementos de la derecha del otro. Si uno es maximizar, el otro es minimizar. Al de maximizar le vamos a llamar Z, al otro le vamos a llamar W, eso es por notación. La matriz de uno es la traspuesta del otro. Uno, todas sus restricciones son de menor o igual, el otro, todas las restricciones son de mayor o igual. Por lo tanto, lo que tenemos es que cada variable va a dar lugar a una restricción y cada restricción va a dar lugar a una variable en el dual. ¿Queda claro? Aquí está lo que hemos indicado. Vamos a hacer el dual de este problema. Decirme cuál sería el dual de este problema. Si aquí tenemos dos restricciones, en el dual, ¿cuántas variables tendremos? 2, porque hemos dicho que cada restricción da lugar a una variable y cada variable da lugar a una restricción. Por lo tanto, ¿cuál sería el dual de este problema? El dual sería minimizar si esto es Z, sería W. Función objetivo. ¿Cuál sería la función objetivo? Los elementos de la derecha del otro. Es decir, 18 por I1 más 24 por I2. Antes de nada, lo que he tenido que comprobar es que esto es forma estándar de maximización. Esto está en forma estándar de maximización. Forma estándar de maximización. ¿Por qué? Porque la función objetivo es maximizar. Todas las restricciones son de menor o igual.
y todas las variables son mayor o igual que 0. Las tres cosas que debería de verificar y las verificas. Entonces, el dual sería minimizar 18 y 1 más 24 y 2. Restricciones. Comenzamos con la primera restricción. La primera restricción es la respuesta de esta matriz, es decir, 2 y 1. Perdón. 2 y 1 más 3 y 2, 2 y 3, la respuesta. Y ahora en lugar de menor o igual, mayor o igual que la función objetivo, 2. ¿Queda claro? ¿Cuál sería la segunda restricción? ¿Cuál sería la segunda restricción? Y 1 más 4 y 2 mayor o igual que menos 1. Siguiente restricción. Y 1 más 2 y 2 mayor o igual que el coeficiente de la x3. Siguiente restricción. 2 y 1 no sé por qué me sale eso. 2 y 1 más y 2 mayor o igual que 1. Y la I1 y la I2 mayor o igual que 0. ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo se calcula el dual? Como veis, es muy sencillo. Los elementos de la derecha de 1 son los coeficientes de la función objetivo del otro. Los elementos de la derecha de 1 son los coeficientes de la función objetivo de otra. La matriz A es la traspuesta de la otra. Y en uno está en forma simétrica de maximización, perdón, no estándar, simétrica, aquí me he equivocado. Forma simétrica de maximización, y esta sería la forma simétrica de minimización. No da estándar, simétrica. Y creo que puse estándar simétrica. Perdón. Para que fuera estándar tenía que ser igualdades y los elementos de la derecha mayor o igual que 0. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Bien. Hacemos el primer problema. ¿Cuál sería la forma simétrica del primer problema? Y calcular su dual. Aquí hay dos problemas. Resolvemos, por ejemplo, el primero. El primero. ¿Qué hacemos? Para calcular la forma. Primero, el formato simétrico. ¿Cuál sería en forma simétrica? ¿Alguien me lo sabría decir? Y luego calculamos el dual. ¿Cuál sería la forma simétrica que lo podemos escribir o bien de minimizar o bien de maximizar? ¿Cuál sería la forma simétrica, por ejemplo, de minimización? ¿6x1, o sea, máximo? No, la simétrica, no el dual. La simétrica. O sea, lo primero que vamos a hacer es escribirlo en formato
en forma simétrica de minimización. Y luego ya calculamos el dual. Os recuerdo, para que esté escrito en forma simétrica de minimización, la función objetivo debe ser minimizar. Todas las restricciones deben de ser de mayor o igual. Y todas las variables deben de ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿cuál sería la forma simétrica de minimización? Bien, lo escribimos. Repito, ahora no estoy calculando el dual, ¿eh? Forma simétrica de minimización, nada más. Como la x2 es no restringida, lo que hay que hacer es escribir x2. Primer cambio que hay que hacer es x2, escribirlo como diferencia de dos variables mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Lo hacemos. La función objetivo es minimizar, porque es forma simétrica de minimización. No hay que hacer ningún cambio en esa, con respecto a eso. Segundo, todas las restricciones tienen que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, en esta no hay que hacer ningún cambio, porque es mayor o igual que 0. En esta no hay que hacer ningún cambio, porque es mayor o igual que 0. Y haciendo este cambio, conseguimos que todas las variables sean mayor o igual que 0. Con lo cual, por ahora lo que hay que hacer es este cambio de variable, cambiar esta a mayor o igual, cambiar esta a mayor o igual. Cuando lo hagamos, hemos terminado. Y ya estaría en forma simétrica de minimización. ¿Queda claro? Comenzamos con esta restricción. ¿Cómo la pasamos a mayor o igual? ¿Qué hay que hacer? ¿Multiplicar ambos lados por -1? Muy bien. Lo multiplicamos por -1. ¿Queda claro? La segunda, perdón, la tercera, ¿qué hay que hacerla para pasarla a minimizar? Para que sean todas restricciones del tipo mayor o igual. ¿Sería poner una variable de holgura o...? No. No, pues no sé entonces. Una igualdad, ¿cómo? Una igualdad, ¿a qué equivale? Equivale a que x1 más 5x3 sea menor o igual que 5 y a que x1 más 5x3 sea mayor o igual que 5. ¿Me estáis siguiendo? Por lo tanto, ¿qué dos restricciones habría que escribir? Esto daría lugar a dos restricciones. ¿Cuál sería? Una sería x1 más 5x3 mayor o igual que 5. ¿Estáis de acuerdo? La otra, ¿cuál sería? Pues esta mismo, menor o igual que 5. Pero como queremos que todas sean mayor o igual que 5, multiplicamos por -1. Sería que x1 menos 5x3 mayor o igual que -5.
¿Lo veis todo? ¿Alguna duda? Y ya lo único que nos queda es hacer el cambio donde aparezca la x2. Aparece aquí, pues en lugar de escribir esto, escribimos menos 8x2 más, perdón, esto es una prima, más 8x2 doble prima. Aquí hay que escribir este menos x2, lo escribimos menos x2' más x2 doble prima. Aquí nos quedaría menos 3x2' más 3x2 doble prima. Y aquí nos quedaría menos x2 más x2 doble prima. ¿Queda claro? Y ya lo tendríamos escrito en forma simétrica de minimización. ¿Qué hay que hacer ahora? El dual. Hacemos el dual. ¿Cuál sería el dual? Calculamos el dual. Maximizar W igual a, perdonad, ¿cuál sería la función objetivo? ¿6? 6x1. Muy bien, 6 y 1, muy bien, Bueno, y 1, sí. Menos 8 y 2. perfecto. Si alguien no lo ve, que lo diga. 5 y 3 menos 5 y 4. Muy bien, más 5 y 3. Muy bien, Y 4 y 5. perfecto. Cada restricción tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ha dado lugar a una variable, 5 variables. Los coeficientes de la derecha han pasado a ser la función objetivo. Si uno era de minimizar, el otro es de maximizar. Muy bien. Restricciones. ¿Restricciones? Mm. 4, no, un momento. Sí, sin miedo. Sí, 4 y 1 menos 4 y 1. menos y 2. A más y 2. Perdón. Más y 2. Más y 3 menos y 4. Muy bien. Muy bien. Más 3 y 5. Muy bien. Igual a 20. No, si esto es maximizar, Ah, igual a... Eso, mayor o igual. menor o igual. Menor o igual. Cuidado, si esto es minimizar, siempre tienen que ser mayor o igual. Si es maximizar, menor o igual.
Menor o igual que. 20. Muy bien. ¿Alguien no lo entiende? ¿Alguien no lo ve? Siguiente. El, el- menos I1. Muy bien. Menos 3 y 2. Lo vais viendo todo. Muy bien. Luego es 3. Y menos I5. Muy bien. Menor o igual que... Sería 8. 8, sí. Menor o igual que. Menos 8 porque sí, tiene un menos delante. ¿Queda claro? Siguiente. Lo mismo, pero cambiado por más todo. Aquí sería más 8. Perdón. Más I1. Es este. Más 3 y 2. Que sería este. Más I5. Menor o igual que. 8. Siguiente restricción. Pues 2 y 2. 2 Muy y 1, bien. perdón. Muy bien. Más y 2. Muy bien. Más 5 y 3. Muy bien. Menos 5 y 4. Muy bien. Y más y 5. Muy bien. Menor o igual que 12. Perfecto. ¿Y todas las variables? Mayor o igual que 0. Perfecto. Este es el dual. Los elementos de la función objetivo de uno son los de la derecha del otro. La matriz A es la traspuesta del otro. Y si uno está en forma simétrica de minimización, el otro está en forma simétrica de maximización. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Hacemos el segundo, ya de forma más rápida. Vamos a escribirlo primero en forma simétrica de maximización y luego hacemos su dual. ¿Qué es el primer cambio que tenemos que hacer? De nuevo, la variable x2 es no restringida. Por lo tanto, x2 lo escribimos como x2' menos x2 doble prima. ¿Ok? Comenzamos. La primera restricción. Como estamos en maximizar, ¿habría que hacer algún cambio? Si queremos forma simétrica de maximización. ¿Habría que hacer algún cambio? No, excepto cambiar x2. ¿Perdón? No te he No. escuchado.
Que Perdón. solo habría que cambiar x2, no habría que hacer un cambio. O sea, no habría Sí. que cambiar nada, solo cambiar la variable x2 por prima. No, ¿No? no. Ah. Para que sea forma simétrica de maximización, la función objetivo tiene que ser maximizar. Eso está. Todas las restricciones, todas, tienen que ser de menor o igual. Igual que era minimizar antes todas mayor o igual, ahora todas tienen que ser de menor o igual. Y todas las variables no restringidas. Perdón, todas las variables mayor o igual que 0. Por eso hemos hecho este cambio. Ah, Por lo tanto, pero sí. pero en la función objetivo no hay que hacer nada, ¿no? En la función objetivo no. Ah, vale, es que pensaba que eso lo decías en la función Ah, vale, objetivo. no. La función objetivo, tan solo cambiar este 4x2 por 4x2' menos 4x2 doble prima. Muy bien. Primera restricción. ¿Habría que hacer algún cambio? Multiplicar los dos lados por -1. Muy bien. Multiplico por -1. Perfecto. En la segunda restricción, Separarlo en dos para que las dos sean menores. muy bien. ¿Qué nos quedaría? X1 más X2 perdón, esto es un menos. ¿De acuerdo? Entonces esta ya la eliminamos. Consideraremos esos dos. Y aquí el x2, recordar que tenemos que poner 3x2' menos 3x2 doble prima. ¿Queda claro? La tercera restricción. ¿Habría que hacer algo? No. Muy bien. Por lo tanto, Pero sí, cambiar al x2. tan solo hacemos la sustitución. Muy bien. ¿Y la última? Lo mismo, solo cambiar el x2. Y ya tendríamos que todas las variables son mayor o igual que 0. Dual. ¿Cuál sería el dual? El mínimo El de mínimo. 12 y 1 más 4 y 2 menos 4 y 3. Un momento. Minimizar. 2 y 1, ¿no? ¿Me has dicho? 12 y 1. Perdón. 2 y 1, ¿no? El 2. ¿No sería 12? ¿No sería 12 los números de la derecha? O sea, los de que están a la derecha de la desigualdad. Uy, sí, perdón. Cállate. Me estoy liando ahora. Vale. 12, ¿vale? Sí. ¿Seguimos?
Me he liado ya. ¿Seguimos? Más 4 y 2. Creo que íbamos a escribir las restricciones. Vale. Menos ¿Seguimos? 4 y 3. ¿Sí? Más 18 y 4. Bien. Más 8 y 5. ¿Lo veis todo? Restricción. Primera restricción. 2 y 1. 2. Muy bien. Más y 2. Muy bien. Menos y 3. Muy bien. Más 5 y 4. Muy bien. Más y 6. Muy bien. ¿Más qué? Perdón. Y 6, ¿no? 1, 2, 3, Y 5, 4. perdón. Exacto. ¿Restricción? ¿Qué sería ahora? Menor o igual. Mayor o que- igual. O mayor o igual que 2. Muy bien. Siguiente. Tres y 2. 3 y 1, perdón. Muy bien. 1, o sea, y 2. Menos y 3. Seis y 4. Y Muy más bien. y 5. ¿Perdón? Más y 5. Muy bien. Mayor o igual que 4. Muy bien. Perfecto. Siguiente. Menos 3 y 1. Menos 3 y 1. Menos y 2. Muy bien. Más y 3. Muy bien. Menos 6 y 4. Muy bien. Menos y 5. Muy bien. Mayor o igual que 4 también. No, que menos 4. Muy bien. Siguiente. Ya está, ¿no? Muy bien. ¿Todo ahora sí? Mayor o igual que 0. ¿Queda claro? ¿Cuántas variables tenemos? 3. Dan lugar a 3 restricciones. ¿Cuántas los elementos de la derecha de uno pasan a ser los elementos de la función objetivo del otro? La matriz A es la traspuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Continuamos. Relaciones de dualidad. El dual del problema dual es el primal. Está claro. Si ahora hiciéramos el dual de los de abajo, nos saldrían los de arriba. Por lo tanto, el dual en la forma simétrica de uno es el primal del otro. ¿Alguna duda hasta aquí? Continuamos. El valor de la función objetivo z, el problema de maximización, siempre es menor o igual que el valor de la función objetivo del de minimización, si ambos son factibles. La demostración, pues muy sencilla. Si estas son las restricciones del problema inicial, estas son las restricciones del problema dual. Como son soluciones factibles, se debe de verificar tanto para el primal como para el dual.
Si ahora yo multiplico por y traspuesta esta ecuación, por la izquierda me queda esto, es decir, lo de abajo. Si yo multiplico a esto por x por la derecha, me sigue quedando la misma desigualdad. Como esto es exactamente lo mismo que esto, al final, ¿qué es lo que obtenemos? Que siempre esto es menor o igual que esto. Esto es la función objetivo del primal, esto es la función objetivo del dual. Por lo tanto, siempre se va a obtener que la función objetivo del primal es menor o igual que la del dual. Es decir, que el de maximizar siempre va a ser menor o igual que el de minimizar. Recordad que este es maximizar, el z, y este es minimizar. Por lo tanto, por eso tiene nombre, esta propiedad, dualidad débil, es muy importante porque lo que nos va a decir es el problema de maximizar siempre va a estar acotado por el de minimizar y viceversa. El de minimizar siempre va a estar acotado por el de maximizar. ¿Queda claro? Si ambos problemas tienen soluciones factibles, ambos tienen soluciones óptimas, claramente. ¿Por qué? Porque si ambos tienen soluciones factibles, lo que significa es que estos valores son finitos. Y si son finitos, lo que estamos diciendo es que está acotado. Y por lo tanto se alcanza el óptimo. Porque el maximizar va a intentar llegar al valor del minimizar y el minimizar al de maximizar. Si el primal es factible pero no acotado, es decir, si esto tiende a infinito, ¿cómo va a ser el dual? Claramente va a ser infactible. ¿De acuerdo? Se ve claro, ¿no? Si el primal es infactible, el dual puede ser o no acotado o infactible. Y recíprocamente, si el dual es infactible, el primal puede ser o no acotado o infactible. Si existen soluciones factibles para el problema primal y dual que dan igual valor en los respectivos objetivos, tales soluciones son óptimas. La demostración muy sencilla. Si tenemos dos soluciones, uno para el primal que da esta función objetivo y otra solución factible y asterisco para el dual y los valores de la función objetivo, que son estas, son iguales, entonces es porque esas soluciones son óptimas. La demostración es muy sencilla. Cualquier otra solución factible que verifica siempre verifica, como hemos visto antes, la dualidad débil, es que el valor de la función objetivo del primal, el de maximizar, siempre va a ser menor o igual que el de minimizar. ¿De acuerdo? Como este valor es igual a este, sustituimos esto por esto, y lo que obtenemos es que para todo x siempre va a ser menor o igual que esto. Es decir, que la función objetivo en x siempre va a ser menor o igual que la de x asterisco. Por lo tanto, para cualquier solución factible, x. Por lo tanto, la x asterisco es la solución óptima, porque es la que alcanza el mayor valor. ¿De acuerdo? De forma análoga se puede demostrar que la y asterisco es la solución óptima del dual. Y la propiedad 7 lo que indica es que los valores óptimos de los problemas primal y dual siempre van a ser iguales. Por lo tanto, estas dos propiedades tienen un nombre que se llama teorema de dualidad principal. ¿Por qué tienen ese nombre? Porque de nuevo son dos propiedades muy importantes. Lo que dicen es que si se alcanza la solución óptima se alcanza cuando los objetivos valen lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Repito, la solución óptima del primal y del dual siempre vale lo mismo. En la función objetivo no significa que las variables valgan lo mismo, la del primal que la del dual. Lo que significa es que las funciones objetivo del primal y del dual, o lo que es lo mismo, el de maximizar y el de minimizar, son iguales en el óptimo. ¿Ok? Bien,
Otra propiedad importante es la de holgura complementaria. Si tenemos una solución X e Y factibles, vamos a suponer dos soluciones factibles, sabemos que AX es igual a B. Como aquí estamos considerando restricciones de menor o igual, recordar que en el primal las restricciones eran de menor o igual, pues lo que tenemos que sumar son variables de holgura para llegar a la igualdad. Y aquí lo que tenemos que restar es variables de holgura para llegar a la igualdad. Entonces, estas son las variables de holgura del primal, las de maximización, y estas son las variables de holgura del de minimización. ¿Queda claro? Si multiplicamos y asterisco traspuesta en esta ecuación, y nos quedaría esto. Y si multiplicamos a x asterisco esta ecuación por la derecha, nos quedaría esta otra. ¿Qué ocurre? Que esta componente, si os dais cuenta, es exactamente la misma que esta. Por lo tanto, las podemos igualar despejando, igualamos las ecuaciones y llegamos a esto. ¿Qué ocurre? Que esta es la función objetivo del minimizar. Esta es la función objetivo del de maximizar. En la solución óptima, ¿qué ocurre? Que son iguales. Por lo tanto, esto es 0. Esto es igual a esto. Por lo tanto, restar dos cosas que son iguales es 0. Con lo cual, al final, lo que tenemos es este sistema de ecuaciones. Esto igual a 0. ¿Y aquí qué es lo que tenemos? Aquí lo que tenemos es la suma de cosas positivas y dan 0. Para que la suma de cosas positivas den 0 es porque cada una de esas cosas tiene que ser 0. Y aquí lo que hemos escrito es que cada uno de estos elementos, estos son la multiplicación de dos vectores, cada uno de esos elementos sea 0, porque la suma de cosas positivas tienen que dar, para que den 0 es porque todas tienen que ser 0, obligatoriamente, si no es imposible. Que la suma de cosas mayor o igual que 0, para que den 0 tienen que ser todas 0. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Y aquí es donde aparece las relaciones que son muy importantes. Si esto vale de mayor que 0, es decir, si se da una desigualdad en una de las ecuaciones del maximizar, la variable dual correspondiente es 0. Si una variable del dual es mayor que 0, la restricción correspondiente en el primal es una igualdad. Esto tiene que ser 0. Aquí, si esto es mayor que 0, o lo que es lo mismo, una restricción del dual se da como una desigualdad, entonces la correspondiente variable del primal tiene que ser 0. Y si esta es mayor que 0, obligatoriamente esto tiene que ser 0. Si la variable del primal es mayor que 0, la restricción en el dual tiene que ser una desigualdad estricta. Aplicando estas condiciones de holgura complementaria, se pueden calcular las soluciones de uno en función del otro. Por ejemplo, vamos a ver las condiciones de holgura complementaria para este caso, para este problema. Resolvemos este problema, lo resolvemos mediante, su dual es el que está abajo, ya sabemos calcular el dual. Aquí son las variables de holgura, lo que le hemos sumado, porque este estaba en forma simétrica antes de sumarle las variables de holgura de maximización. El de abajo está escrito en forma simétrica de minimización. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a probar es que si resolvemos uno, el otro queda resuelto se puede resolver aplicando las condiciones de holgura complementaria.
Entonces, resolvemos, por ejemplo, el de maximizar, el primero. Lo resolvemos aplicando el método del simples. Ya sabemos que lo que hay que hacer es construir la primera tabla del simple con respecto al primer problema, a este que tenemos aquí. La primera tabla no es óptima porque hay varios indicadores negativos. Cogemos el más negativo, la variable que entra, el que me da el indicador más negativo. En este caso la variable que entra sería la variable x1 y la variable que sale sería la que da el mínimo de 12 entre 1 y 18 entre 4. El que da el mínimo es esta. La variable que sale es la U2, la variable de holgura 2. Calculamos el nuevo cuadro. De nuevo nos vuelve a salir un indicador negativo. La variable que entra es la que tenga el indicador más negativo. La variable que sale es la que dé el mínimo de los cocientes de esto, entre esto, esto, entre esto. En este caso es la 1. Y llegamos a este cuadro. Como todos los indicadores son mayor o igual que 0, hemos llegado a la tabla óptima. ¿Cuál es la tabla óptima? Que x1 vale 2. ¿Lo estáis viendo? El que x1 valga 2 y que el x2 vale 10. ¿De acuerdo? Como x1 vale 2, esto obliga, por las condiciones de holgura complementario, a que v1 sea 0. Porque el producto de estas dos cosas tiene que ser 0. Entonces, si el x1 vale 2, obligatoriamente la restricción de el dual, la primera restricción, tiene que ser una restricción de igualdad. Es decir, no hay holgura. Como la x2 también es 10 y 10 es mayor que 0, esto obliga a que v2 valga 0. De nuevo, lo que está diciendo es que la restricción segunda del dual obligatoriamente tiene que ser una igualdad. Hemos visto que v1 tiene que ser 0, que v2 tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Es decir, que i1 más 4 y 2 tiene que ser igual a 4, que i1 más i2 tiene que ser igual a 2. Dos ecuaciones con dos restricciones. Lo resuelvo y ya he obtenido el valor de la dual. I1 vale 4 tercios y 2 vale 2 tercios. Con función objetivo, 28. Claramente, la función objetivo del dual coincide con la función objetivo del primal. Las soluciones, claramente, en uno son x1 igual a 2, x2 igual a 10, y en el 2, en el dual, la i1 vale 4 tercios, la i2 vale 2 tercios. ¿Alguna duda? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Bien, pues lo dejamos aquí. Os comento, a partir del próximo lunes, como ya sabéis, las clases son todas presenciales. Es decir, no se va a hacer online. Tan solo para aquellas personas que hayan hablado con el jefe de estudio y que por su situación sanitaria no puedan ir a clase. ¿De acuerdo? Entonces, si alguno estáis en esa situación, os ponéis en contacto con el jefe de estudio y el jefe de estudio nos indica a cada profesor a quién tenemos que dar clases online. ¿De acuerdo? Y tan solo se podrá dar a los alumnos que tengan problemas justificados y que le lo haya notificado a la jefatura de estudio, haya entregado la documentación necesaria. Y entonces, la semana próxima, repito, será toda presencial, excepto para un alumno en esta asignatura,
que por problemas sanitarios no puede asistir a clase. ¿Alguna pregunta? Pues nada, nos vemos el lunes en clase y buen fin de semana. Hasta luego.